Hola chicos, buenas tardes. Vamos a dar unos 3 minutitos más en lo que se termina de unir todas las personas que están inscritas a nuestro webinar, por favor. Bueno chicos, buenas tardes. Bueno, me presento, soy Magali Aguilar, ejecutivo de CECI y Equipos Interferenciales. Es un gusto para nosotros que estén aquí una vez más con un webinar. Este webinar es diferente a todos los que hemos hecho porque tenemos personitas nuevas. Quisiera presentarles a nuestro ponente. Él es Mauricio Weil. Me gustaría que fuera él quien se presentara con ustedes, que lo conocieran. Él viene representando la marca Zimmer. Y pues Mauricio, no me queda nada más que darte la bienvenida, agradecerte este espacio, agradecerte todo el conocimiento que hoy nos vienes a brindar. Y pues el foro es tuyo. Cualquier duda o comentario, chicos, pueden escribirla directamente en el chat para que sea Mauricio quien puede ayudarnos a responderla o directamente poder alzar el micrófono y bueno, pues hacer la pregunta, levantar la mano y ya que una vez el ponente nos indique, pues podamos pasar con la pregunta. Mau, si no hay ninguna duda, el foro es tuyo. Ahora sí. Listo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Veil.
Soy ingeniero biomédico, soy responsable de la parte comercial de Zimmer para Latinoamérica, en el área de terapia física. Zimmer es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado de la rehabilitación. eh, y dentro de nuestras soluciones en rehabilitación manejamos una gama de productos. Dentro de ellos es lo que son los sistemas de crioterapia por aire seco, ya sea en equipos portátiles o en cabinas de crioterapia para cuerpo completo. Así que vamos a hablar ahora más que de equipos, vamos a hablar un poco sobre lo que es en sí la parte, lo que es la crioterapia. Vamos a establecer ahora un nivel básico intermedio. Si ustedes necesitan o gustan de saber más o profundizar más sobre los temas, con mucho gusto nosotros podemos colaborarles, les podemos hacer llegar información para que ustedes puedan tener las herramientas adecuadas para su práctica y cómo sacarle el mayor provecho a la crioterapia. El contenido de este día va a ser, vamos a hablar un poco sobre la historia de la crioterapia. No es algo nuevo, es algo que viene desde hace mucho tiempo. ¿Qué tipos de crioterapia se pueden encontrar ahora en el mercado? Dado que existen diferentes formas de generar frío, ¿cuáles son los efectos terapéuticos generales o la crioterapia sin contacto por aire frío, que es nuestro fuerte? Las indicaciones que se pueden hacer en la parte de fisioterapia. Hay otras indicaciones para otros tipos de tratamientos, como por ejemplo en el área estética, pero nos vamos a enfocar esta vez en la fisioterapia. Hablaremos de las contraindicaciones y luego vamos a echarle un vistazo a las guías de tratamiento que nosotros tenemos para nuestros equipos. El documento que vamos a ver al final, antes de las preguntas y respuestas, es un documento que es prácticamente de libre conocimiento. Por lo tanto, si ustedes gustan que nosotros les hagamos llegar el documento para su interés o para su formación, con mucho gusto nosotros se los podemos hacer llegar por medio de nuestro distribuidor Equipos Interferenciales. Si hablamos de la historia de la crioterapia tiene más de 2.500 años de antigüedad. No es, como les digo, algo que sea nuevo. Eh, Como todas las terapias o como todas las cuestiones en que el ser humano aprendió en el tiempo de manera empírica. Por eso su uso desde hace 2.500 años, y con el tiempo nosotros la parte empírica la fuimos volviendo digamos, la fuimos convirtiendo en un nivel de conocimiento ya cuando las ciencias comienzan a tomar auge. En los 1800, durante las guerras francesas, ya se utilizaba la aplicación de frío para efectos analgésicos en los soldados. En 1890, Knipe fue el padre de la hidroterapia. Ustedes pueden buscarse a esta persona y ustedes van a encontrar mucha información sobre cómo él fue el que desarrolló el concepto de hidroterapia en ese tiempo, que está también íntimamente relacionado con las terapias frías o la crioterapia. En 1960, el doctor Yamaguchi de Japón, no hay que confundirlo con un doctor Yamaguchi moderno que está más en el área de imágenes médicas, introduce el concepto de el tiempo de el whole blood clotting time, que es el tiempo en el cual la sangre completa, eh, prácticamente las plaquetas empiezan a hacer su trabajo. Entonces, esto también tiene un alto, esto es sumamente importante porque el tiempo de coagulación está también íntimamente relacionado con los procesos de la temperatura del frío. Y ahora el enfriamiento ya no es una cuestión, o el calentamiento. La crioterapia, la termoterapia, ya es una práctica habitual, no solamente en la parte de terapia física, sino que también la ocupamos en otros tipos de áreas, como por ejemplo la parte ginecológica, lo ocupamos en la parte estética. Por lo tanto, lo que tenemos en este momento es algo que viene desde hace mucho tiempo, pero
que la tecnología moderna nos permite llevarla a otros niveles. ¿Cuáles son los diferentes tipos de crioterapia que nosotros podemos encontrar en el mundo? Cada una de estas formas de crioterapia o cada uno de estos tipos tiene una aplicación y tiene unas capacidades. Vamos desde los sistemas que tienen las capacidades más grandes a los sistemas que tienen o a las formas de generar un enfriamiento más, digamos, más sencillo, menos intenso. En primer lugar, los sistemas que nos permiten llegar a tener enfriamientos rápidos y a muy bajas temperaturas son el aire seco-frío o los sistemas de gas. Los sistemas de aire seco-frío lo que ocupan son compresores eléctricos que lo que hacen es, por medio de un refrigerante, de un líquido refrigerante, lo que hace es, así como en la nevera que tenemos en las casas, disminuir la temperatura de un intercambiador de calor. Al disminuir esa temperatura, lo que nosotros hacemos es quitarle el calor y enfriar lo que está en la parte interna, llegando de temperaturas desde los menos 140 grados centígrados a los menos 30 grados centígrados. También este tipo de sistemas se puede encontrar en el mercado como sistemas que se manejan por medio de la expansión de gas. En los casos más normales es el nitrógeno. Ambos sistemas generan altos niveles eh, de frío, o sea, de disminución de temperatura, pero las formas de generación son muy diferentes. En el caso del aire frío, lo que ocupamos es un intercambiador de calor. En el caso de los sistemas de nitrógeno, lo que nosotros utilizamos es una válvula que permite que el nitrógeno se expanda y al expandirse lo que hace es quitar el calor y enfriar el área donde el nitrógeno se dispara. De los dos sistemas, el más seguro es el sistema de aire. ¿Por qué? Porque los sistemas de nitrógeno, si las válvulas no están calibradas, pueden generar un spray. Ese spray, que son unas gotitas minúsculas, puede llegar a temperaturas menores a los menos 150 grados, lo cual puede provocar una quemadura de tercer grado en la superficie de la piel de la persona. Normalmente estos sistemas también requieren tener digamos, una instalación donde mantenemos nitrógeno líquido que tiene que estar siendo llenado cada cierto tiempo. Son mucho más económicas que los sistemas de aire a corto plazo, pero a largo plazo termina siendo prácticamente esa ventaja de costos de operación termina siendo perdida dado que los sistemas de aire frío, seco, lo único que utilizan es electricidad. Luego tenemos como otro tipo de crioterapia la terapia con hielo. Aquí es donde nosotros tenemos lo que casi todas las clínicas de rehabilitación utilizamos, que son los paquetes fríos. Los paquetes fríos, la mayoría de los paquetes realmente no ocupan agua en su parte interior, sino que ocupan una arcilla de bentonita y esa arcilla lo que permite es que el paquete no se quede a los 0 grados ni se congele, no se haga sólido, sino que podamos llegar a temperaturas desde los menos 10 a los menos 25 grados, manteniendo cierto nivel de maleabilidad. Estos normalmente tienen una duración dependiendo si es un paquete de mala calidad, puede durar 5 o 6 minutos manteniendo una temperatura baja. Si es un paquete de buena calidad, puede mantenerse entre 15 y 30 minutos, manteniendo la temperatura a nivel terapéutico. El otro sistema de crioterapia es el agua fría. Esto es lo que le encanta a los atletas cuando terminan sus competencias o cuando terminan algún esfuerzo muy fuerte, muy grande que hayan tenido, en donde ellos lo que hacen es meter su cuerpo, normalmente las piernas, en lo que es agua fría. Esto maneja temperaturas desde los 15 hasta los 5 grados centígrados. ¿Por qué estamos hablando de diferencias de temperaturas tan, digamos, grandes? Es en primer lugar porque lo que es hielo y agua,
los puntos de congelación del agua van a también variar dependiendo de la altura y la presión barométrica. Eso es algo por lo cual no tenemos un número exacto cuando hablamos de los puntos de congelación del agua. Y por último tenemos los sistemas de evaporación de HO2, no es H2O, es HO2. Este sistema lo que utiliza es justamente la evaporación para poder generar un intercambio de calor y de esa manera disminuir la temperatura. Un ejemplo de esta aplicación lo podemos encontrar en lugares como en el Medio Oriente, en donde tienen sistemas de aire acondicionado que utilizan los métodos de evaporación sobre tablillas de arcilla. Imagínense en ese lugar tan caliente y con eso pueden generar temperaturas sumamente bajas en el interior de los lugares de las viviendas o de los donde se tienen este tipo de sistemas. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos generales que nosotros podemos lograr con la crioterapia? El alivio de la inflamación de origen mecánica, bioquímica o infecciosa. Es decir, que la inflamación puede ser de cualquiera de estos métodos y de esa manera y vamos a lograr un alivio de ese proceso inflamatorio. Estamos hablando de que es un alivio, no estamos diciendo de que la crioterapia va a quitar la inflamación. Es simplemente un alivio. Es algo que tenemos que tener en cuenta. La segunda es la reducción de la actividad inflamatoria. Volvemos a ocupar el mismo término de actividad inflamatoria. Tenemos que entender que la actividad inflamatoria no se refiere netamente a lo que nosotros conocemos como edema o simplemente por el incremento de volumen de líquido dentro del tejido que en ese momento se encuentra bajo algún tipo de estímulo negativo, sino que la actividad inflamatoria, bueno, el edema es parte de la actividad inflamatoria, pero el cuerpo en esa actividad o en ese proceso está luchando o está trabajando para prevenir que la lesión sea más grande y para, como que se llama, protegerse a sí mismo. Entonces, la actividad inflamatoria no es solo la parte de la inflamación, que le conocemos la inflamación en el edema, sino que es todo un proceso fisiológico que el cuerpo está haciendo para poder hacer que, digamos, protegernos de la lesión o del estímulo negativo. Entonces, podemos reducir esa actividad. También podemos disminuir la velocidad de la conducción de los nervios. Por eso nosotros podemos hacer analgesia con frío. Cuando hablamos de las temperaturas, vamos a ver dos niveles de temperatura que son sumamente importantes. El primero es que para generar una inhibición de la nociocepción y de la nocioconducción, nosotros vamos a empezar desde los 13 grados, o sea, para abajo, ese proceso de inhibición de las señales de dolor. Tanto en la parte nocioceptiva, que es donde están los sistemas prácticamente donde nosotros tenemos la transducción del estímulo físico a un estímulo nervioso, y de la nocioconducción, que es ya la parte de conducir ese estímulo hacia nuestro sistema nervioso central. Entonces, esa inhibición comienza a partir de los 13 grados. Y luego tenemos el bloqueo de la conducción nerviosa a partir de los 8 grados a la parte inferior. La disminución de la actividad metabólica también es importante, debido a que el frío hace que el metabolismo del área donde nosotros lo estamos aplicando disminuya. Y en algunos casos también eso tiene efectos no solamente en la muy área donde nosotros estamos trabajando. Algo que es interesante, que no es crioterapia, pero esta parte de la disminución de la actividad metabólica nosotros la vemos en los animales que hibernan. Cuando un animal hiberna, su ritmo cardíaco y su sistema metabólico se va a un nivel extremadamente bajo para poder, digamos, conservar sus energías para cuando se acabe la temporada fría. Luego también el frío, la crioterapia, la aplicación del frío puede generar
liberación de neurotransmisores que inhiben el dolor. Es decir, como un agente para disminución del dolor, para un agente analgésico, la crioterapia es muy efectiva. Vamos a hablar de crioterapia sin contacto por aire frío. En primer lugar, vamos a hablar de que es un enfriamiento que no tiene un contacto físico con la persona o el elemento que genera el frío o que absorbe el calor. No tiene contacto con el cuerpo. ¿Cuáles son, por ejemplo, sistemas de enfriamiento con contacto? Un sistema de enfriamiento con contacto sería una compresa fría, sería un baño de agua con hielo, sería una paleta con hielo, es un spray, por ejemplo, que utilizamos para lo que es crioterapia en el momento en un deporte. Entonces, la diferencia que existe es que cuando trabajamos enfriamiento sin contacto, lo único que existe es un intercambio de calor del aire frío a la estructura a la cual se lo estamos aplicando. La cantidad de vapor de agua en el aire disminuye a medida que baja la temperatura. De modo que el aire frío, con una temperatura inicial de hasta menos 35 grados, representa un tratamiento seco. Esto es importante porque si nosotros tenemos un tratamiento seco o tenemos un aire frío seco, nosotros vamos a minimizar el riesgo de congelación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si el aire es seco, no hay humedad. Y en lo segundo, como el aire está fluyendo, no permitimos que se genere condensación estacionaria. Por lo cual, nosotros vamos a evitar de que se forme hielo a nivel de la piel sin tener la posibilidad, o sea, no podemos crear lo que en inglés se llama el frostbite, que es una congelación del tejido. Algo que es importante al momento de hacer la aplicación de crioterapia por aire frío, pero esto es muy importante, por ejemplo, con un sistema de crioterapia como el Crio 6 o el Crio 7, es que cuando se haga la aplicación del aire en digamos, en el punto, no trabajemos, en primer lugar, en una técnica totalmente estacionaria y la segunda es que siempre tengamos cierto nivel de angulación para que el aire que está siendo soplado, que está siendo aplicado, sí desplace el aire que ya hizo contacto con la piel. Es importante también que la temperatura en este tipo de sistemas se controla por medio de la velocidad a la cual el aire es soplado y también de acuerdo a la distancia en la cual nosotros colocamos el sistema. Es decir, si nosotros aplicamos el sistema más cerca, hay menos posibilidades de que ese aire pierda o gane calor y que enfríe mejor la parte de la piel. Y si lo angulamos, igualmente no vamos a siempre a desplazar el aire que ya ganó calor, por lo tanto vamos a poder mantener una temperatura. Mientras más rápido sople, más baja la temperatura que podemos lograr en ese punto. ¿Cuáles son los sistemas de crioterapia estacionaria, de crioterapia sin contacto por aire frío? Existen dos tipos de sistemas. El primer tipo de sistema es el sistema portátil, es un sistema que nosotros llamamos críos. El sistema lo que es prácticamente como un aire acondicionado con esteroides, un congelador con esteroides. En el cual logramos temperaturas desde menos 30 a menos 35 grados a la salida del equipo. Y eso es lo que nosotros, regulando la velocidad del flujo de aire y la distancia que hay con el punto de contacto, nosotros podemos disminuir la temperatura más o menos sobre el punto en que lo estamos aplicando. Estos sistemas son eléctricos, no utilizan ningún tipo de gas criogénico como de gas criogénico como
como el nitrógeno. Y se utilizan más que todo en clínicas de rehabilitación deportiva, en clínicas de fisioterapia y en el área estética, cuando se utilizan láseres de alta potencia para depilación o láseres de alta potencia para evitar la inflamación debido a la alta temperatura del nivel de piel. También los crioterapias portátiles se utilizan como coadyuvantes de otras terapias, como por ejemplo cuando nosotros utilizamos láseres de alta potencia en fisioterapia, o lo podemos utilizar también como un coadyuvante de la aplicación de ondas de choque radiales. Otra de las cuestiones en donde también se utiliza mucho es en la parte de la desensibilización antes de hacer una manipulación digamos, cuando tenemos que hacer una movilización en una persona que se encuentra lesionada. El otro sistema que nosotros manejamos es lo que la crioterapia sin contacto por aire frío, pero por inmersión, es decir, por cuerpo completo. La crioterapia por cuerpo completo son cámaras en donde nosotros podemos llegar a temperaturas desde los menos 80 grados hasta los menos 110 grados, dependiendo de la configuración de la cámara. Estas cámaras, igual, estamos hablando de aire frío seco, permiten que una persona al entrar se mantenga por un máximo de 3 minutos, y en ese tiempo lo que nosotros logramos es una disminución considerable superficial de, de la piel y de los tejidos los tejidos cercanos a la piel. Entonces, dependiendo del tiempo que nosotros estemos dentro de la cámara, que no tiene que pasar de los 3 minutos, podemos generar efectos de relajación, efectos de mejora del sueño. Hay algunos también aplicaciones que están en estudio que son efectos, por ejemplo, efectos de mejora en la piel, en la parte estética. Por lo tanto, el frío no solamente nos sirve para manejo de dolor, sino que nos sirve para muchos otros tipos de aplicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones más comunes que nosotros manejamos en fisioterapia? Condiciones dolorosas, agudas y o crónicas del sistema musculoesquelético. Por ejemplo, artritis, bursitis, todas las itis, nosotros podemos hacer utilización de la crio para ayudarnos a disminuir el dolor. Podemos utilizarlo para tensión muscular, síndrome cervical, desórdenes post-latigazo, síndrome lumbar, lesiones musculares o articulares, como hematomas, distensiones y esguinces. En segundo lugar, tenemos la reducción del dolor. Dado que mejoramos la movilidad y reducimos la rigidez articular en condiciones reumáticas. Por ejemplo, cuando lo hacemos en aplicaciones de artritis reumatoidea o en estado de posterior a una sinovectomía. Enfermedades neurológicas, disminución en la espasticidad, como por ejemplo en esclerosis múltiple, hemiplegia post-accidente cerebrovascular. Para apoyo en movilizaciones, al ser aplicado previamente. Es decir, podemos generar un nivel de reducción de la sensibilidad en un área dolorosa antes de comenzar a hacer la movilización mecánica de esa estructura. Y también la podemos combinar con compresión en el caso de lesiones agudas. Tenemos también la prevención de edema y la formación de hematomas. La parte de la formación de hematomas la ocuparon hace un par de años, donde yo fui testigo de que se estaba haciendo una aplicación de onda de choque radial y la persona generaba hematomas fácilmente. Lo utilizaron y de esa manera la persona no tuvo mayores inconvenientes. Hubo un enrojecimiento, pero no hubo un hematoma. También como tratamiento profiláctico en la etapa temprana, inmediatamente después de un esfuerzo importante durante el deporte, antes de que aparezcan los síntomas, como por ejemplo después de un evento deportivo. Entonces lo podemos utilizar como un profiláctico
para prevenir las lesiones o para prevenir las molestias en los atletas en los deportes. Y también para tratar puntos gatillo musculares en combinación con estiramientos. Algo que es bien importante es que no importa si hablamos de crioterapia, cuando hablemos de cualquier tipo de energía o modalidad en terapia física, el movimiento, el acompañarlo con la acción, el acompañarlo con ejercicio, es lo que nos va a dar una mejora en el paciente mejor, real, mejor que si simplemente hacemos la aplicación de energías en el mismo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Crioglobulinemia. Esto es súper importante. Enfermedad por crioglutinas y hemólisis por frío. Es una autoinmune. Por lo tanto, esto es algo que ustedes tienen que preguntarle a su paciente antes de hacer la aplicación. De que le agarra la picazón cuando se le, ¿cómo es que se llama? Se le aplican terapias frías. Partes del cuerpo con deficiencias circulatorias también hay que tener, es una contraindicación, síndrome de Raynaud. Partes del cuerpo con déficit de sensibilidad, esa es otra aplicación, debido a que no podemos saber si la persona, no podemos saber si esa persona estamos aplicando un frío que pasa sobre la capacidad que debería de tener de tolerancia. Desórdenes tróficos y la hipersensibilidad al frío. Estas son contraindicaciones absolutas. Tenemos relativas y medidas de precaución. En niños, si vamos a trabajar partes del cuerpo con crioterapia, las otras partes de su cuerpo deben ser cubiertas con, digamos, con una manta y mantenerse por fuera del efecto del frío que se está aplicando en el punto. Es decir, tenemos que ser muy localizados y proteger las otras partes del cuerpo. También, si vamos a trabajar a nivel de ojos, como estamos hablando de que estamos haciendo una aplicación de crioterapia por aire frío, las temperaturas son muy bajas. No es como cuando ustedes se ponen una compresa para la migraña. No, aquí estamos hablando de temperaturas que pueden ser extremadamente bajas. Por lo tanto, si se va a aplicar a nivel facial, tenemos que cubrir siempre los ojos sin protegerlos. No se debe efectuar el tratamiento en la cara o el torso de pacientes con hipertensión arterial severa y posible fallo cardíaco. Esto es porque nosotros podemos desencadenar un evento debido a un evento en donde nosotros generemos un incremento de presión debido a la reacción en el al frío de esa persona y podamos, digamos, ocasionar algo irremediable o irreparable. También que el paciente no debe enfriarse excesivamente durante el tratamiento con el aire frío. ¿Qué significa eso? Eso significa que al momento de hacer la aplicación de aire frío sobre el paciente, nosotros no tenemos que llevarlo a un nivel prácticamente de hipotermia. Esas son las contraindicaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hacer aplicaciones de crioterapia con aire frío seco. Muchas de estas contraindicaciones no aplican cuando se hacen aplicaciones, por ejemplo, con compresas frías o en agua fría o hielo. Ahora, todos los que quieran entender o aprender cómo utilizar sistemas de crioterapia, nosotros como Zimmer manejamos lo que le llamamos las guías de tratamiento. La guía de tratamiento es simplemente un documento. ¿Se puede ver el documento? Este documento tiene toda la información básica sobre los diferentes tipos de aplicaciones que se pueden hacer con una explicación de cada uno de los efectos que nosotros podemos lograr en el organismo. Esta guía está disponible por medio de nuestro distribuidor en México, Equipos Interferenciales. Como ustedes pueden ver,
ustedes no solamente tienen acceso digamos, a una parte básica comercial, sino que también a una parte en donde nosotros podemos leer y enterarnos de cómo funcionan y cuáles son los mecanismos y sobre qué estudios clínicos nosotros nos basamos para poder garantizar de que esta tecnología genera los efectos fisiológicos que decimos. En la parte inferior del documento, para los que les gusta trabajar más por medio de programas, nosotros tenemos una guía de recomendaciones en donde nosotros explicamos cuáles son los diferentes, cómo se tiene que hacer el posicionamiento del paciente, cómo se debe de realizar el tratamiento y cuál es la metodología de acuerdo a, digamos, a qué nivel de flujo de aire nosotros vamos a aplicar en el paciente. Hay una guía completa de diferentes tipos de aplicaciones. Por lo tanto, si ustedes están interesados en saber más de la de crioterapia, pues con mucho gusto les podemos hacer llegar este documento. ¿Preguntas? Chicos, en este momento ya está habilitado el micrófono por si es que quieren hacer una pregunta. De igual manera, si no se les posibilita el micrófono, también pueden escribir su pregunta en el chat. Mau, parece que no hay ninguna pregunta. Ah, sí, ya. Ok. Efectos negativos en marcapasos. Pues dentro de la literatura que nosotros tenemos, no encontramos ningún efecto negativo en la aplicación del equipo en marcapasos. Realmente en la parte cardiovascular, donde nosotros tenemos que tener mayor cuidado es cuando tenemos pacientes con problemas de hipertensión descontrolada, porque en el momento en el que nosotros hacemos aplicaciones de crioterapia en cara o en la parte del torso, podemos desencadenar un episodio fuerte de hipertensión. Pero de que exista un efecto secundario a los pacientes con marcapasos, no he leído nada en la literatura que diga que existe. Mau, por ahí tenemos una preguntita que están escribiendo. Un minutito más. El tiempo de inmersión recomendado después de una sesión de entrenamiento, ¿cuál sería? Hablamos de inmersión en una piscina con hielo, hablamos de inmersión, digamos, dentro de una criocámara. En una tina con hielo.
El tiempo de inmersión después, justamente después de una competencia de una actividad física fuerte en una tina con hielo. Voy a llamar a mi colega que está conmigo, que es Ralph Mühlhäuser. Which is the time that a person needs to get into a ice bath after a training session? So first of all, what you have to see is that the ice bath the person should be in the ice bath as soon as possible. Primero es que la persona tiene que entrar al baño de hielo lo más rápido posible. Afterwards, the duration should be at the beginning, if you are not trained on this, not longer than 2 minutes. Si no no tienes experiencia en la aplicación de tinas con hielo, no tiene que pasar de los 2 minutos. Which can be repeated 2 to 3 times. Y puede ser repetido 2 o 3 veces. We have to state that we are looking for a training of cardiovascular functions. Tenemos que entender que estamos buscando un entrenamiento de las funciones cardiovasculares. So we give the body after each cold intervention time to heat up again. Y tenemos que darle entre cada intervención de tina con hielo suficiente tiempo al cuerpo para volverse a calentar. So the blood vessels need a few minutes to go from maximum vasoconstriction back to vasodilatation. Y los vasos sanguíneos necesitan un cierto tiempo para ir desde la máxima vasoconstricción a vasodilatación. I think this is for the moment, I think. ¿Contesta la pregunta, Eric? Okay. Some people actually state that you can also go into the ice bath for 10 to 15 minutes. Algunas personas dicen que se puede ir al baño de hielo entre 10 a 15 minutos. This would be a little bit depending on the temperature of the water. Eso es muy dependiente de la temperatura del agua. And if the person has already been trained for this kind of procedure. Y si la persona ya ha sido entrenada para este tipo de procedimientos. There is another question. For example, if a patient for post-surgery for the amputation of thumb, the cryotherapy of cold air could be better, or could be better the ice bath, for example. This would be depending on whether we talk about a fresh amputation or an old amputation. Esto depende si es de una amputación reciente o es algo que ya tiene tiempo. For fresh amputations, we have to respect the hygienic standards. Para las amputaciones recientes tenemos que respetar los estándares higiénicos. Which would mean that we would not put the hand into an ice bath. Por lo cual no ponemos la estructura en el baño de hielo. For round about minimum 14 days. 14. Por lo menos por 14 días. Typically, the structures after an amputation react very sensitive to pressure and cold or also hot. So all nociceptor activities are typically hypersensitive after an amputation. Normalmente la sensibilidad al calor, a la parte mecánica o al frío
está exacerbada después de una amputación. Eso es algo que tienes que tener en cuenta. So typically on rather fresh amputations, we work more with cold air than with cold water. Por lo tanto, para amputaciones recientes utilizamos más aire frío seco que agua o hielo. After a few weeks, up to 2 months, some clinicians use ice cubes to desensitize the region of the amputation. Después de 2 meses, algunos clínicos ya utilizan hielo para desensibilizar el área de la amputación. Después de 2 meses. ¿Alguna otra pregunta? Mau, al parecer ya no hay ninguna otra pregunta. Ok, entonces, primero que nada, agradecerles el tiempo que nos han dedicado. Esperamos que esta gotita de conocimiento que nosotros hemos querido compartir con ustedes les sea de uso. Cualquier otro tipo de pregunta, información, dudas, consultas o si ustedes simplemente tienen curiosidad de aprender más de la parte de la crioterapia, con todo gusto por medio de nuestros distribuidores, equipos interferenciales en México, estaremos con toda la disposición de poder colaborarles. Así que les agradezco mucho y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, Mau. Muchísimas gracias también a nuestros participantes. Solamente invitarlos, el día sábado tendremos un taller justamente aquí en las instalaciones del CECI. Aquí en el chat les dejo más información para los que estén interesados en poder conocer la tecnología. El día sábado, con un horario de 9 a 2 de la tarde, los podemos esperar aquí en el CECI. Muchísimas gracias, Mau, a nombre de CECI y Equipos Interferenciales, y pues un gusto para nosotros que estés aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias.